Las palabras del líder de la oposición, cuando ha hablado en las últimas horas de bajas laborales, absentismo laboral en términos de cáncer. Me gustaría. Y finalmente, sobre las declaraciones del jefe de la oposición, yo creo que ya cuando se habla de absentismo laboral estamos hablando de una aproximación equivocada. Habría que hablar mejor de bajas laborales, de incapacidad temporal, porque de alguna manera ya se pone un estigma sobre esa realidad que existe en nuestro país, y es la de que efectivamente hay trabajadores y trabajadoras que enferman y que lógicamente tienen todo el derecho del mundo a coger una baja laboral. En segundo lugar, me parece absolutamente desafortunado el equiparar las bajas laborales con el cáncer. Creo que es absolutamente desafortunado y que también refleja la forma de pensar que se tiene cuando se habla de estas cuestiones. Y finalmente, yo creo que también el planteamiento de todo lo que se está escuchando por parte de la oposición y también de todo lo que se está acordando en este caso con la ultraderecha en los gobiernos autonómicos son recortes, es cercenar derechos, es recortar y poner en cuestión conquistas sociales y laborales que nos han tardado muchos años en poder lograr. Yo siempre recuerdo que en 2010, después de la crisis financiera y la respuesta neoliberal tan desacertada que se dio a esa crisis financiera, fueron años de durísimos recortes en todos los ámbitos, particularmente en la sanidad, en la educación, en el Sistema Nacional de Dependencia, en las jubilaciones y también en los derechos laborales. Se hizo una contrarreforma laboral que echó a millones de trabajadores y trabajadoras y de pensionistas a las calles. Bueno, tardamos más de una década en poder no solamente reconstruir esos derechos laborales y sociales perdidos, sino que incluso durante esta década, la década de 2020, lo que estamos haciendo es consolidarlos y ampliarlos. Por tanto, creo que lo que necesita España es eso, no son recortes, son la consolidación y el avance de derechos sociales y laborales, y en eso está el Gobierno de España, ¿no? He leído algo así como que quizá no se habían comunicado muy bien o explicado muy bien. Yo creo que todos hemos entendido muy bien lo que quería decir el señor Feijóo, entre otras cosas porque llueve sobre mojado. Es decir, el Partido Popular, cada vez que ha podido gobernar o ha tenido la ocasión de hacerlo, pues ha traído muchos recortes, en este caso a los derechos laborales de muchísimos trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Confirmar, Sí. ¿usted y el presidente Trump hablaron en privado? Trump no le comentó nada relativo a las declaraciones que hace en público. Tampoco usted se quejó ni le pidió ningún tipo de explicación, entiendo. Bueno, no, fue una conversación informal. Estábamos todos esperando para hacer la foto de familia. Entonces, bueno, pues hemos estado charlando sobre el fútbol, sobre el Mundial, sobre, bueno, pues cuestiones más informales, pero con absoluta y total cordialidad. Vista la dureza, presidente, de sus declaraciones de Trump, y teniendo en cuenta que tampoco es la primera vez, yo querría preguntarle si en este tiempo ha habido alguna consecuencia tangible de esas amenazas que hace Trump y si puede haberla en el marco de esa revisión de la presencia de Estados Unidos en Europa, por ejemplo, en cuanto a las bases que Estados Unidos tiene en España. Y si me permite una segunda cuestión, también el presidente Trump ha dicho que Groenlandia debería estar bajo control de Estados Unidos y no danés. Me gustaría saber cuánto le preocupa que Estados Unidos, que ya desplegó operaciones en Venezuela, en Irán, que podrían parecer a priori poco probables, pues ataque ahora territorio europeo, que estaría dispuesta España a hacer para defenderlo. Gracias. Bueno, yo creo que en sus tres preguntas hay un denominador común, que es el de la soberanía. Respecto a lo que haga Estados Unidos con sus tropas desplegadas en Europa, es una decisión soberana que corresponde al Gobierno de Estados Unidos y al análisis de seguridad que haga las Fuerzas Armadas estadounidenses. Nosotros ahí no tenemos nada que decir. Lo que sí que puedo trasladar es que desde el punto de vista de la cooperación militar y desde la cooperación de los responsables de defensa, la colaboración es óptima. No hay en absoluto ningún tipo de dificultad, sino todo lo contrario, un aprecio y una colaboración muy positiva entre las Fuerzas Armadas estadounidenses y las españolas. Pero efectivamente es una decisión soberana que corresponde al Gobierno de Estados Unidos. Nosotros sí que hemos
en ese marco de un reequilibrio en las responsabilidades de seguridad de la OTAN, pues España ha aportado soluciones y ha aportado recursos precisamente para rellenar esos huecos que deja la no presencia o la menor presencia de tropas estadounidenses en Europa. Dos, sobre nuestras relaciones con Estados Unidos. Lo vuelvo a repetir, España es un país que quiere tener las mejores relaciones con todos los países del mundo, singularmente con aquellos países que son aliados, como es el caso de Estados Unidos. Sean cuales sean las administraciones que estén. Esto ha sucedido en muchos otros momentos de la historia de España. Yo he tenido ocasión de coincidir con el presidente Trump en su primera administración, en 2018. He tenido la ocasión de coincidir con el presidente Biden y ahora con el presidente Trump. Tenemos la mejor de las voluntades y el mayor de nuestros compromisos para tener la mejor relación con Estados Unidos, porque creo que son más las cosas que nos unen de las que nos separan. También digo que nosotros tenemos una facultad que es la de, digamos, la defensa de nuestros intereses generales y, lógicamente, también las decisiones soberanas que como país tomamos. Y esas decisiones soberanas son la de responder a las capacidades que no solamente nos pide la OTAN, sino que acordamos con la OTAN el año pasado, antes incluso de la celebración de la Conferencia de La Haya, y en segundo lugar, pues lógicamente el comprometer la capacidad fiscal que somos capaces de comprometer para hacer frente a esas capacidades. La buena noticia es que, como he dicho al principio de mi intervención, hemos cumplido y hemos cumplido con nota. Insisto, somos en 2024 y 2025 el tercer país de 32 que más ha aumentado su gasto en defensa, y desde 2018 a 2026, recordemos que estábamos en el 0,9, hoy estamos en el 2%, pues somos un país que ha aumentado 5 veces más que su Producto Interior Bruto el gasto en defensa. Por tanto, el compromiso es total, absoluto y rotundo. Y además lo hacemos pues con planes, como es el plan que presentamos ante las Cortes Generales y que aprobó el Consejo de Ministros, con planes que refuerzan la industria española y también la industria europea, con más de 10.400 millones de euros de aumento de presupuesto en defensa, en donde 8 de cada 10 euros van destinados a la industria española, a empresas españolas, y 9 de cada 10 euros van destinados al conjunto de la Unión Europea. Y además de ello, participamos en el instrumento SAFE de la Comisión Europea, participamos en el instrumento POOL de la OTAN, somos uno de los principales soportes financieros y militares a Ucrania dentro del marco de la OTAN y de la Unión Europea. En definitiva, estamos presentes en las regiones, digamos, más limítrofes con las zonas de conflicto con Rusia. Por tanto, yo creo que los datos son estos. El compromiso de España con la seguridad de la Alianza Atlántica es total, es rotundo. Y creo que más allá de las declaraciones, lo importante son los datos y es la declaración. Y la declaración de la OTAN es algo que, si uno se toma la molestia de leerla, como estoy convencido ustedes han hecho, verá que muchas de las tesis que ha defendido el Gobierno de España están ahí reflejadas. Porque estamos hablando precisamente de esto, de capacidades. Y esto es lo que al final pues corresponde a una alianza, ¿no? El saber qué capacidades se necesitan para hacer frente a los retos comunes y a los desafíos globales pues que nos afectan. Bueno, y Groenlandia, pues efectivamente esa es la tercera soberanía, ¿no? La soberanía nacional y la integridad territorial. Y esto pues es algo que ya saben ustedes que hemos defendido siempre desde España. Cada vez que la cuestión de Groenlandia ha surgido en el debate público, en este caso por parte de la Administración estadounidense. Terminamos con Carlota, de 4. Muchas gracias. Buenas tardes, presidente. Me gustaría preguntarle si en el transcurso de esta cumbre de la OTAN ha tenido oportunidad de saludar o intercambiar algún comentario con el presidente Donald Trump, y en concreto preguntarle cómo se toma los ataques que ha pronunciado hoy, porque parece razonable pensar que no por esperados suenan menos graves cuando habla de España como causa perdida, aliado terrible, mala gente, que hay que cortar relaciones con España, o sugerir al propio secretario general de la OTAN que expulsen a España de la Alianza Atlántica. Gracias, Iñaki. Sí he tenido ocasión de poder intercambiar una charla informal con el presidente de Estados Unidos. Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos.
y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez, al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad. Y ha sido posterior a la rueda de prensa que ha dado el presidente de Estados Unidos. En segundo lugar, ¿cómo nos tomamos desde el Gobierno de España estas declaraciones que nos hemos enterado, lógicamente, a través de ustedes, ¿no?, mientras estábamos esperando a que se iniciara la cumbre? Bueno, pues con calma y con paciencia, ¿no? Calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo, cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy positivas, muy positivas. Y cuando hablamos precisamente del ámbito comercial, yo siempre lo he dicho, me lo han escuchado decir en reiteradas ocasiones, porque no es la primera vez que, en fin, somos objeto de este tipo de críticas, que España sufre un déficit comercial con Estados Unidos. No somos de los países europeos donde tenemos un superávit comercial respecto a Estados Unidos, sino que sufrimos un déficit comercial. En segundo lugar, como bien ha recordado hoy la propia Comisión Europea, la política comercial es una política común, es una política que está en manos de las instituciones comunitarias, que ya, por cierto, han salido públicamente recordando pues las características de esa política comercial. Por tanto, somos un bloque comercial y es con la Comisión Europea con quien hay que negociar todos los acuerdos comerciales, incluso también las tarifas o los aranceles que la Administración estadounidense pues ha impuesto a la Unión Europea previamente, ¿no? Y que, por cierto, desde España siempre hemos tenido una actitud absolutamente constructiva en el sentido de apoyar a la Comisión Europea para poder llegar a un acuerdo y ser ratificado también en el Parlamento Europeo por las fuerzas, en este caso, europeístas, para, de alguna manera, dar esa predictibilidad a los agentes económicos que operan tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Por tanto, esa es la segunda cuestión que me gustaría trasladar. Y la tercera es que, en fin, yo soy socialdemócrata, ¿no?, pero, en fin, las relaciones comerciales se tejen entre empresas, no entre gobiernos, ni entre Estados. Por tanto, pues creo que, en fin, más allá de todo esto, las relaciones son positivas. España es un país que trabaja por tener las mejores relaciones con todos los países, sobre todo con países aliados, con los que tenemos lazos muy consolidados, que han trascendido la orientación ideológica de las administraciones que han estado en España o en Estados Unidos a lo largo de las décadas. Y bueno, a partir de ahí, pues si me permite, aprovechando la pregunta sobre Estados Unidos, felicitar al pueblo americano por el 250 aniversario de su independencia y de su creación. El mensaje de apoyo a España en público ante los descalificativos que ha hecho Donald Trump esta mañana. Estamos en la OTAN, estamos en Ankara. Yo ya he hablado sobre esta cuestión, tanto en otras ruedas de prensa como también en el Congreso de los Diputados. Conocen cuál es mi posición y con eso me basta. Gracias por sus preguntas, Enrique. A ver, los datos son los datos, ahí están. Los he dicho antes en la primera de las intervenciones. España ha hecho un esfuerzo extraordinario por pasar del 0,9% en 2018 al 2% del Producto Interior Bruto en defensa en 2026. Para que nos hagamos una idea, nosotros, España, ha sido el tercer país en el año 2024 y 2025 que más ha aumentado su inversión en defensa de toda la OTAN. El tercer país. Y desde 2018, con una economía que salvo el 2020 cayó, lógicamente, por la pandemia, pero que ahora mismo lideramos entre las grandes economías europeas en términos de crecimiento económico del PIB, nosotros hemos multiplicado por 5. O mejor dicho, voy a ser más preciso y más exacto, perdón. Ha aumentado el gasto en defensa, la inversión en defensa, 5 veces más que el PIB, en un escenario de crecimiento económico. Con lo cual el esfuerzo es ingente, extraordinario, no solamente de compromiso, sino también hasta incluso de la propia gestión. Y eso lo hemos hablado en muchas ocasiones con la ministra de Defensa, con el GEMAD, con el ministro de Exteriores, con el propio embajador. Porque no es una cuestión solo de aumentar la cantidad del gasto en defensa, sino también la capacidad que tiene la Administración de poder absorber
en tiempo y forma toda esa cantidad de recursos ingentes y además hacerlo bien, que de verdad sirva para modernizar a nuestras Fuerzas Armadas. Y eso es un dato que, por cierto, sí quisiera poner en valor y que creo que a sus compañeros en reuniones preparatorias con miembros del gabinete y de los ministerios correspondientes pues han tenido ocasión de poder compartir con todos ustedes, con los medios de comunicación. Pero es que ahora mismo, de esos 35.000, casi 35.500 millones de euros que estamos invirtiendo en defensa anualmente, el 44% está destinado a nuevo equipamiento. Cuando creo recordar que la media pues, está poco más allá de un 20% en los Estados miembros de la OTAN, ¿no? Por tanto, no solamente estamos invirtiendo más, sino que estamos invirtiendo en nuevo equipamiento y en la modernización de nuestras Fuerzas Armadas, que es precisamente algo necesario y que demandaban nuestras Fuerzas Armadas de manera justa, ¿no? Por tanto, yo creo que en términos tanto de capacidades como de esfuerzo presupuestario, como también de compromiso en despliegue de tropas y de capacidades en muchos de los frentes que desgraciadamente ahora mismo está sufriendo en términos de seguridad muchos aliados de la OTAN, España está presente y es apreciado. Fíjese que hoy, por ejemplo, en lo que es la cumbre, pues no ha sido uno ni dos, sino han sido unos cuantos presidentes y primeros ministros los que han agradecido a España su compromiso y su presencia en sus países, ¿no? Por ejemplo, lo ha hecho el propio presidente Erdogan, donde saben ustedes que desde hace años pues, tenemos desplegada una capacidad de antiaérea de Patriots precisamente para salvaguardar algunas de las zonas que tiene fronterizas Turquía, ¿no? Por tanto, quiero decir con esto que esto es apreciado por los Estados miembros de la Alianza, ¿no? Y, insisto, en todas y cada una de las ocasiones que yo he tenido la oportunidad de poder hablar con el secretario general de la OTAN, esto también me lo ha reconocido el propio secretario general de la OTAN. Por tanto, esto es lo más importante para nosotros y desde luego, lo agradecemos porque es verdad que hacen un trabajo extraordinario. Yo he tenido ocasión de poder visitar a las tropas desplegadas, por ejemplo, en el Frente Oriental, hace ya unos años y desde luego todos los presidentes de los países bálticos, por ejemplo, así lo reconocen. He tenido ocasión de hablar con el presidente de Finlandia también, con Stab, que agradece, lógicamente, la participación de España en esta nueva misión. Si le parece, posteriormente, pues el equipo del Ministerio de Defensa le puede decir con mayor precisión cuál va a ser la naturaleza de nuestra participación, pero creo, si la memoria no me falla, ministra, que esto será decidido en el mes de septiembre, cuando se acuerde por parte de todos los países integrantes de esta misión. Pero si hubiera alguna información que se le pueda también trasladar a usted, pues sin ningún problema por nuestra parte. No sé si en esa conversación sobre fútbol que ha tenido con Donald Trump ha salido el polémico tema de la tarjeta roja y la FIFA, que está dando mucho que hablar durante este Mundial. Y luego, sobre las palabras y las críticas de Estados Unidos, decía que es una decisión soberana de ellos retirar las tropas. Pero ¿está preparada Europa para en unos meses tapar todos esos agujeros que puede dejar Estados Unidos en la Unión Europea? Luego, no sé si han hablado de los últimos ataques cruzados que ha habido en Irán. Trump ha dado hoy aquí por acabada la tregua, el alto al fuego, y no sé si ha salido en la reunión, si se ha manifestado acerca de ello alguien. También quería preguntarle por si se ha hablado de ese 5% que fue tan polémico el año pasado, que España dijo que no iba a cumplir, que podía hacerlo solo con ese 2%, pero que Rutte insistía en que había que presentar planes. Y para acabar en clave nacional, quería preguntarle por los presupuestos. Sí. Hay varios socios que parece que no lo van a poner fácil, entre ellos Junts, que ya está adelantando que va a votar en contra. No sé si han empezado a hablar con ellos, que están dispuestos, hasta dónde están dispuestos a llegar para intentar atraerles a un sí, y si creen que a partir del día 16 de junio, con la decisión del TJUE, puede cambiar algo para que la relación vuelva a mejorar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlota, por sus preguntas. Sobre la tarjeta roja no hemos hablado solamente del fútbol y bueno, pues del éxito que es del desarrollo del propio Mundial en Estados Unidos.
Algo hemos hablado de golf también, que es el presidente Trump un aficionado a este deporte. Yo no lo practico tanto, pero bueno, hemos estado hablando de estas cosas. Ha sido una conversación absolutamente informal, en buen tono y muy cordial. Son tantas preguntas. Sobre si Europa está preparada, esa decisión soberana de Estados Unidos. Bueno, quiero recordar que Estados Unidos, esta decisión y la administración estadounidense viene anunciándola desde hace ya tiempo. Es decir, no es algo que súbitamente se haya planteado en esta cumbre, sino que ya viene planteándose incluso ya en su primer mandato y desde luego ya desde el inicio de su segundo mandato. Por tanto, creo que, en fin, luego la ministra de Defensa puede ser más explícita y más concreta en esta cuestión, pero en todo caso nosotros, allí donde la OTAN nos ha pedido el poder aportar capacidades para suplir la reducción de la presencia de las Fuerzas Armadas estadounidenses, pues España ha dado un paso al frente. No ha mirado para otro lado, sino que ha aportado, y creo que esto ha sido altamente apreciado por los aliados. 3, efectivamente hemos escuchado las palabras del presidente Trump sobre Irán y, bueno, sabe cuál es nuestra posición. Nosotros lo que queremos es, en fin, que no se inicie de nuevo una guerra. Las guerras son siempre malas noticias, sobre todo para la gente civil, sobre todo y particularmente los niños, las niñas y las mujeres, y por tanto lo que esperamos es que se restablezcan las conversaciones y se consolide el acuerdo de paz. Y en la humilde posición que nosotros podamos tener y contribuir a ello, desde luego lo haremos, ¿no? Y finalmente sobre el 5%, insisto, creo que lo que es relevante en esta declaración de esta cumbre es que la OTAN habla de capacidades, habla no tanto de los recursos que se tienen que destinar, sino de las capacidades que se deben de aportar. Y creo que esto es algo que hemos defendido siempre desde España. De hecho, quiero recordar que cuando se planteó el tema del 5% el año pasado, ya previamente España había acordado con la OTAN qué capacidades teníamos que poner a disposición de la OTAN para hacer frente a esos desafíos. Y que el coste que implicaba esas capacidades a aportar a la alianza, pues representaban el 2,1% del Producto Interior Bruto. Y esto es algo que hemos siempre sostenido, hemos acordado con la alianza y creemos además que es importante. Y tan importante es el proteger y garantizar la seguridad de nuestros países, como también que la opinión pública comprenda los esfuerzos que estamos haciendo para garantizar esa seguridad. Y, por tanto, el que también sea viable el sostener una mayor capacidad de seguridad y una OTAN más europea, conjuntamente con un estado del bienestar fuerte que haga frente también a una amenaza que sufren nuestras sociedades, que es la desigualdad, creo que es algo que lógicamente legitimaría mucho más esta apuesta que estamos haciendo por la seguridad y la defensa de nuestro país y de nuestro continente y de la Alianza Atlántica. Y respecto a los presupuestos generales del Estado, somos un gobierno de coalición y en minoría parlamentaria. ¿Esto qué significa? Primero, que somos un gobierno en coalición y, por tanto, tenemos que acordar internamente qué proyecto de presupuestos vamos a presentar a las Cortes Generales y luego, como hemos hecho en otras muchas ocasiones, tendremos que ir a las Cortes Generales y recabar o intentar recabar esos apoyos parlamentarios con los distintos grupos que hay en la Cámara. Y lo hacemos con humildad, pero también con la convicción de que la política económica y fiscal y social que ha llevado a cabo este Gobierno, pues ahí están los resultados. Muchas veces hablamos de los instrumentos, que son importantes, pero más importantes son los resultados. Y España, hace muy poco, en un contexto difícil como el que estamos viviendo, y antes lo comentábamos con la guerra de Irán, ha elevado sus previsiones de crecimiento económico al 2,6% y ha registrado unos niveles de afiliación absolutamente inéditos en nuestra historia, con 22,5 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social. Y siendo el tercer país de la Unión Europea que más ha reducido la desigualdad en estos años que llevo al frente del Gobierno, ¿no? Por tanto, los instrumentos son importantes, pero más importantes son los resultados, ¿no? Y creo que los resultados pues demuestran, como me han escuchado decir en muchas ocasiones, que España vive uno de los mejores momentos de su historia democrática, en términos de empleo, en términos de crecimiento y en términos también de reducción de la desigualdad. Nos quedan muchas cosas por hacer. Sin duda alguna, la principal
la vivienda. No me han preguntado por ella hoy. Me van a preguntar seguro, estoy convencido, en otras ruedas de prensa, porque plantearemos también a las Cortes Generales un paquete de medidas de vivienda que espero que en esta ocasión pues pueda contar con el apoyo mayoritario de la Cámara, ¿no? Y bueno, a seguir. Decir que España ha venido a la cumbre de la OTAN con los deberes hechos, por tanto, satisfecha con la forma en la que se ha consensuado la declaración de esta cumbre y también decidida a seguir apostando y haciendo un apoyo férreo a sus aliados. Los datos los conocen ustedes porque han tenido la ocasión de poder compartirlos previamente el gabinete en algunas reuniones previas informativas sobre la cumbre de la OTAN, pero yo creo que los datos nos dicen que efectivamente el mundo pues atraviesa una de las etapas más conflictivas desde el final de la Guerra Fría. Y estamos convencidos de que para superarla, las sociedades occidentales que pertenecemos a esta Alianza Atlántica, lo que tenemos que hacer es de esta organización una organización más fuerte, más eficaz y más europea. Y eso es precisamente lo que hemos venido a impulsar hoy, con nuestra propia voz, la española, pero también con nuestras acciones, trabajando en 3 ámbitos muy concretos que me gustaría compartir con la sociedad española que esté siguiendo esta rueda de prensa. En primer lugar, el año pasado, como saben, acordamos que la Alianza Atlántica tenía que modernizar y también reforzar sus instrumentos de disuasión y que Europa tenía que asumir un mayor protagonismo en su propia defensa. España se comprometió entonces a hacer su parte y hoy puedo decir a los ciudadanos que hemos cumplido y que además hemos cumplido con creces. El mes pasado, el Comité de Política y Planes de Defensa de la Alianza concluyó que nuestro país ha alcanzado sus objetivos de capacidades fijados para el año 2026 y que lo ha hecho además con un grado de cumplimiento superior a la media europea. De hecho, España es el 7º país que más ha cumplido, el 7º, recuerdo, de 32 Estados miembros de la Alianza Atlántica. Creo que este buen desempeño sobre todo se aprecia en datos muy representativos que me gustaría compartir con los medios de comunicación, lógicamente, y también con la sociedad española. A principios del mes de junio, nuestro país era el tercer aliado con más efectivos desplegados en misiones y en operaciones OTAN. En total estamos hablando de 3.000 efectivos, de 3.000 militares, de hombres y mujeres que representan lo mejor de nuestra sociedad, los valores y los principios por los que merece la pena luchar, que son la paz y el respeto al derecho internacional. España es, por tanto, el país que más tropas tenía fuera de su territorio en las fuerzas terrestres del flanco oriental de Europa, jugando, por tanto, un papel clave en la defensa de territorios que hoy legítimamente se ven amenazados por la amenaza rusa, en concreto Eslovaquia, Rumanía, Estonia, Letonia y Lituania. Por tanto, a principios de junio, repito, España era el tercer aliado con más efectivos desplegados en misiones y operaciones OTAN. Y aprovechando que está aquí el GEMAT, el almirante, quisiera reconocer expresamente a las Fuerzas Armadas españolas el trabajo tan sobresaliente que están haciendo en estos lugares. Tengo que decir que en todos los gobiernos con los que he tenido ocasión de poder hablar, e incluso también en sala, estos primeros ministros y presidentes y presidentas han reconocido, lógicamente, y agradecido la labor de España. Nuestro país, además, y este es el segundo dato que me gustaría compartir con todos ustedes, es el segundo aliado que más capacidades navales despliega en operaciones y misiones fuera de su territorio y el cuarto en despliegue de capacidades aéreas. En este momento, nuestro país lidera misiones en Irak y en el Atlántico Norte, presta un apoyo esencial en los flancos sur y este de Europa y quiero también anunciar a los medios de comunicación y también a la sociedad española que nos vamos a sumar a la misión de las Fuerzas Terrestres Avanzadas en Finlandia, que se ha puesto en marcha por parte de la Alianza Atlántica para proteger la región ártica. Y esto creo que si algo refleja también es nuestro firme compromiso, el de un país del Mediterráneo, del sur de Europa, con la OTAN y con esa aproximación a la seguridad de 360 grados, que es, en nuestro caso, total y absoluta. Este mayor esfuerzo securitario ha sido posible, como saben, en parte a que hemos consolidado esa inversión del 2% del Producto Interior Bruto a la que nos comprometimos el año pasado. Este era un
compromiso asumido por una anterior administración en el año 2014. Recordemos que en el año 2018, cuando formamos el primer gobierno progresista, el presupuesto estaba en torno al 0,9% del Producto Interior Bruto. Hoy estamos en el 2%, se ha consolidado y creo que eso también demuestra que somos un país fiable y que cumplimos también, lógicamente, con nuestros compromisos internacionales. Y también se debe no solamente a esa apuesta decidida presupuestaria del 2%, sino también a que hemos gastado mejor, apostando por esa industria nacional y la industria también europea, aumentando nuestras sinergias, los proyectos conjuntos con otros países aliados, siendo capaces de compatibilizar la inversión en defensa con la defensa de los servicios públicos, la ayuda humanitaria y también algo que nos interpela y mucho y es efectivamente la adaptación a la emergencia climática que sufre la península ibérica y, por tanto, también nuestro país. El segundo ámbito en el que los aliados hemos decidido poner el foco es en el ámbito industrial. Aquí la posición de España es clara. Compartimos la necesidad del llamado burden shifting, es decir, reequilibrar las responsabilidades entre los aliados y que Europa debe ser más autónoma en el ámbito de la seguridad, que debe ser capaz de defenderse a sí misma y de proteger los intereses más allá de sus propias fronteras. Por eso hemos apoyado programas como el instrumento SAFE que lanzó la Comisión Europea, el EDIP, y por eso en esta cumbre hemos acordado, junto con el resto de los aliados, avanzar en el fortalecimiento de nuestra base industrial. Hemos acordado impulsar las adquisiciones conjuntas, reducir barreras comerciales, invertir más en innovación, en definitiva, producir más y mejor, y también decirlo de una manera así más coloquial, más rápido, que es algo que también afecta y mucho a las capacidades y las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas. España puede, creemos, aportar mucho en este sentido. Tenemos empresas que son punteras, tenemos también una posición geopolítica privilegiada que nos permite cooperar con la mayoría de los países del mundo y un instrumento clave para hacerlo que es ese plan industrial de seguridad y de defensa dotado con 10.400 millones de euros que aprobamos el año pasado y que fue objeto de mi comparecencia ante las Cortes Generales. El tercero de los ámbitos en el que también hemos acordado trabajar es, lógicamente, la defensa de Ucrania. Porque sabemos que en esa guerra no solamente está en juego el futuro de un país soberano como es Ucrania, sino que también está en juego el propio proyecto europeo, que es lo que pretende atacar y debilitar la Rusia de Putin. En 2025, solo para que lo sepan los ciudadanos y ciudadanas españoles, porque en definitiva al final son sus impuestos, en 2025 nuestro país envió más de 1.000 millones de euros en asistencia y equipamiento a Ucrania. Contribuyó, por tanto, de manera sustantiva a ese apoyo y también a mecanismos tanto de la OTAN como de la propia Comisión Europea, como es el instrumento SAFE y el instrumento PURL. Establecimos nuevos acuerdos de cooperación industrial con sus empresas y desde el año 2022 hemos formado a más de 9.000 militares ucranianos, 1 de cada 10 de los formados en toda Europa. Esto hace que nuestro país se convierta en el 8º aliado de 32 de la OTAN y el 5º país de la Unión Europea, de 27, que más apoyo a Ucrania ha desplegado en el año 2025. El 8º de la OTAN, el 5º de la Unión Europea en el año 2025. Alcanzando una cifra total, desde que empezó el conflicto, desgraciadamente, hace ya casi 5 años, vamos del 4º año de guerra para el 5º, alcanzando una cifra total de 3.800 millones de euros. Pero estoy hablando siempre en términos nuestros, en términos bilaterales, porque evidentemente también hay otros instrumentos que se están poniendo en marcha a través de instituciones comunitarias, como por ejemplo los 90.000 millones de euros de financiación, no solamente al ámbito de la defensa,
de las Fuerzas Armadas ucranianas, sino también al sostenimiento de la propia institucionalidad del pueblo ucraniano, que se está viendo lógicamente atacada. Ese apoyo que es vital y que, por cierto, el propio presidente ucraniano, Zelensky, reconoce y agradece al pueblo español cada vez que tenemos ocasión de encontrarnos. Y tengo que decirle a los medios de comunicación y al conjunto de la sociedad española que es un auténtico orgullo que se reconozca ese esfuerzo, porque es un esfuerzo de solidaridad, compromiso con el derecho internacional, con la libertad de los pueblos, con el respeto a su soberanía e integridad territorial y, por supuesto, también a la defensa del proyecto europeo. Y me gustaría concluir con una reflexión y un agradecimiento. La reflexión es que puede que España esté geográficamente lejos de Rusia y del frente oriental. También lo estamos de Oriente Medio. Pero estamos muy cerca de nuestros aliados y también de los valores y de los objetivos que inspiraron la creación tanto de la Unión Europea como de la OTAN. Somos un país pacífico, pacifista, pero también somos un aliado fiable. Cumplimos con nuestras capacidades, cumplimos en despliegues, cumplimos con Ucrania y cumplimos, lógicamente, con el flanco este y con el Mediterráneo. En definitiva, cumplimos con lo que quieren, sienten y les interesa a los españoles y españolas, que merecen vivir con todas las garantías de seguridad. Y también cumplimos con una forma de entender el mundo en el que la seguridad debe nacer del acuerdo, no de la imposición, en el que la invasión militar debe compatibilizarse, o mejor dicho, la inversión militar debe compatibilizarse con la inversión social. Y en la que el objetivo último de todas nuestras acciones debe ser, lógicamente, acabar de una vez por todas con las guerras que asolan Oriente Medio y también, lógicamente, el frente oriental de nuestro continente, del continente europeo, ¿no? Esta es la reflexión que me gustaría trasladar y el agradecimiento, pues lógicamente también a la ministra de Defensa, al ministro de Exteriores, al gabinete de la presidencia del Gobierno de España, además, lógicamente, de Algemat y al embajador, porque bueno, creo que detrás de esta cumbre pues hay muchas horas de trabajo, hay muchas horas de negociación, también con los equipos de personas que no son conocidas para el gran público, pero que en todo caso hacen una labor esencial en la defensa de los intereses generales de nuestro país. Y con esto, directora, pues quedaría.